Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos para otra enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio a la enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos una vez más, Señor, por tu amor tan grande, por tu misericordia, por cada oportunidad, Señor, que tú me das, precioso Dios, para impartir tu palabra, Señor, amado Rey, y cada persona, cada familia que la recibe, Señor. Le bendecimos en tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros para traer entendimiento, revelación a tu palabra, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. El tema que les traigo en esta oportunidad lleva como título La fe, el pacto y una señal. Y la porción bíblica que he tomado como fundamento para esta enseñanza está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor añada la bendición a su palabra. El escritor de los Hebreos nos habla claramente que es imposible agradar a Dios si no hay fe. O sea, el cristiano necesita crecer en fe para poder agradar a nuestro Señor. Ahora, un pacto es un acuerdo. La fe es creer. Y una señal es una muestra representativa de aquello en lo que tú crees. Bíblicamente, la fe es un don de Dios, 1 Corintios 12, y es un fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. El don viene a nuestras vidas porque Dios en su soberanía lo coloca. O sea, de Él a nosotros por su gracia. Y el fruto viene a nuestra vida desde el Espíritu de nuestro Señor en un trabajo que hacemos conjuntamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo coloca en mi espíritu y se va desarrollando ese fruto de la fe. Es un don y es un fruto que viene de Dios por su espíritu a nuestro espíritu. En parte Dios lo colocó y en parte se trabaja dentro de mí para desarrollarlo. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza tiene que ver con la seguridad, está garantizado como tal. O sea, está asegurado, está garantizado. Eso es certeza. Y también convicción. Convicción es estar persuadido, estar convencido. Eso es la fe. Está garantizada en mi vida aquello que yo espero de mi Señor y de lo cual yo estoy convencido, persuadido de que va a ocurrir en mí. Hebreos capítulo 11, versículo 3, este mismo capítulo 11 de Hebreos que nos habla de todo con respecto a la fe, ese versículo 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, la palabra de Dios trajo desde lo espiritual a lo natural las cosas. Pero sin fe no entendemos esto. Es muy clara la Biblia. Y realmente lo que le pasa a muchas personas es que no entienden porque no tienen fe. Ese es el gran problema de la sociedad. Como no tienen fe, no entienden. Ahora, la fe tumba las estructuras del ser humano. La fe en Dios, no aquello que la gente naturalmente llama fe.
Algunos le tienen fe a la lotería, otros a un equipo en deporte, o a un político, o a una mujer, o a un trabajo. No, es la fe en Dios que va a tumbar las estructuras del ser humano. ¿Y qué necesario es? Que el Señor quite de mí todo lo que sea contrario a su fe, porque yo tengo que desarrollar fe. Ahora, un pacto, les dije que es un acuerdo, es un tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir. Es un testamento, eso es un pacto. Y una señal es algo que demuestra, es algo que deja expuesto, es un rasgo para reconocer, y bíblicamente también es una marca. Hablamos de lo que es una señal. Nuestro Dios quiere una relación con nosotros. Él nos llama a tener una vida con Él. Hay un nuevo pacto, hay una fe. Jesucristo, quien quiere de ti una señal cuando le aceptaste como Salvador. Y esa señal es un corazón rendido a Dios. Gloria al Señor, porque le pudimos conocer por la fe. Ahora, la fe es creer, y en la Biblia vas a conseguir a unos cuantos a los que Dios llamó, le oyeron y le creyeron. Recuérdalo siempre, porque Dios ha llamado a todos, mas no todos le han oído, y algunos le oyeron, pero no le han creído. Aquí Dios los llamó, le oyeron, le creyeron. Uno de ellos, Génesis 5, ahí está Enoc. Enoc dice la palabra de Dios que caminó con Dios. Y es uno de los personajes en la Biblia que no conoció la muerte. Son dos los que no murieron en la Biblia. Uno, Enoc, otro, Elías. Y en el capítulo 6 de Génesis hay otro que también creyó en Dios, Noé. Dice la Biblia que caminó con Dios en un tiempo donde había mucha perversión y mucha incredulidad. Muy parecido a hoy. Todo lo que nosotros vemos hoy ya ocurría en aquellos tiempos. Cuánta incredulidad, cuánta perversión. Pero les hablé de dos casos de dos hombres que tuvieron fe, que creyeron en nuestro Señor. Pero hay otro caso, otro hombre que también creyó, Abraham, considerado el padre de la fe. Y por otra parte, Dios, el Padre de misericordia. Ellos hicieron un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. O sea, hay una importancia muy grande en la vida de Abraham que viene de Dios por un pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver ese pacto con nosotros hoy, con la iglesia hoy? ¿Cómo fue ese pacto? ¿Cuál era la señal, la condición de ese pacto? Y hablemos un poco de lo que fue ese pacto. Dios escogió a Abraham y lo llamó. Porque Dios escoge a las personas para llamarle a grandes tareas. Lo que Dios entregaba a Abraham y a sus generaciones. En el capítulo 12 de Génesis comienza todo esto. Dios le habla a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, de su casa, a un lugar que aún no se lo está diciendo. Lo va a bendecir, le va a traer grandes bendiciones a él y a su descendencia. De cierto lo haría, le dice nuestro Señor.
Abraham tiene 75 años. Abraham toma a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y sale vía Canaán. Ya Dios le había prometido unas cuantas cosas. Ya Dios había hecho un pacto con él. Pero en el capítulo 15, Dios refuerza ese pacto. Dios le vuelve a hablar de la descendencia y de dónde habitarían. Lo saca de cierta comodidad, versículos 5 y 6, y por primera vez, desde que Dios le habla a Abraham, Abraham creyó. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia el creer en Dios en esa oportunidad. Hablamos del capítulo 15. Ahora, en el capítulo 17, aquí Dios cumple parte de la promesa, cumple una palabra. A Abraham, Dios le había ofrecido a él y a su descendencia, pero Abraham con su esposa no tienen hijos. Y Dios se le presenta a Abraham en una de sus atributos. Nuestro Señor tiene 4 atributos, claro que sí, y por eso es que Él es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnividente. Y aquí Dios le dice a Abraham: yo soy tu Dios, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. Abraham ya tiene 99 años, han pasado 24 años desde que salió de Ur. Y Sarai tiene 89 años. Ellos no tienen descendencia, pero Dios le habló de su descendencia. Humanamente, físicamente no podían ya tener hijos. Sin embargo, Dios cumple aquí parte de la promesa, porque Dios es fiel a sus promesas. En ese mismo capítulo, Dios le habla de 2 instrucciones a Abraham. La primera, anda delante de mí. Andar delante de mí era vivir en mi camino y buscar mi presencia. La segunda, sé perfecto. Sé perfecto aquí es, crece en mí, ten madurez, Abraham. Recuerda siempre que Dios llamó a Abraham, le entregó asignación, aparte que hizo un pacto con él, poderosísimo. Pero recuerda siempre esa asignación. Ande delante de mí y sé perfecto. Recuerda lo que significa, porque tenemos que aplicarlo a nuestra vida. En este mismo capítulo, Dios le cambia el nombre a Abraham y le agrega la H en el medio. Ahora sería Abraham. Ya no es padre enaltecido, ahora es padre de multitudes. Y a Sarai le quita la I, ahora es Sara, madre de multitudes. De ellos saldrían naciones y reyes. Poderoso, porque nuestro Señor cumple su palabra y era lo que Él le ofrecía a Abraham en este pacto. Era de parte de Abraham a Dios aprender a conocerle, aprender a amarle, aprender a reconocerle, a hacer su voluntad, a tener dependencia de Dios, a ser su siervo. Nosotros todos los días aprendemos a conocer a Dios, conocer en su palabra, aprendemos a amarle. Amarle a Dios son acciones. Aprendemos a reconocerle, es someternos a lo que dice la palabra de Dios, y entonces haremos su voluntad, la iremos conociendo, tendremos dependencia de Dios, seremos su siervo. Es saber que Dios todo lo puede. Eso es creer, eso es tener fe, y eso lo aprendió Abraham.
Era tan poderosa esa fe de Abraham que en Génesis 22 Dios le pide a Abraham su hijo, el hijo de la promesa. Tendría algunos 12 años y Abraham no le negó entregarle el hijo a Dios, porque por la fe de Abraham, por eso es llamado el padre de la fe. Una obediencia total que se aprende en el día a día. No creamos nosotros, no pensemos que esto se aprende de ahora para más tarde. No, esto es en el día a día que lo vamos aprendiendo. Y el pacto que Dios hizo con Abraham era perpetuo. Fue perpetuo por toda la eternidad, por todo el tiempo. Ese pacto Dios lo hizo con Abraham, lo hizo con su descendencia, lo hizo con todo aquel que viene de esa fe. Con nosotros cuando hemos creído en el Dios de Abraham, en esa fe. Es hacer lo que Él dice. En quien yo creo, eso es lo que hago. Fe aquí es confiar en y ser fiel a. Recuérdalo. Y si quieres chequear tu fe, hay dos palabras que debes chequear. Una, confiar en, ser fiel a, la segunda. Confiar en es esperar en Dios que hará en mí. Eso es confiar en, esperar en Dios que hará en mí. Ser fiel a es permanecer en Dios que hará en mí. Es decir, que nosotros esperamos en Dios y permanecemos en Dios. Esa es nuestra fe, ese es el creer en Dios. A veces pensamos que tenemos mucha fe, pero usted debe chequearse. ¿Usted está esperando en Dios o espera quizás en un compadre que tenía antes, o espera en un contacto que tiene en algún partido político, o espera quizás en el banco, o espera de quién? ¿Un negocio? No es que esté mal el que nosotros podamos hacer algunas diligencias para encontrar quizás el acomodar cierta situación, pero por encima de todo, yo debo permanecer en Dios, esperar en Dios. De ahí yo confío, ahí yo soy fiel. Esa es mi fe. Esa era la fe de Abraham. A Dios le agrada nuestra fe genuina. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Fe genuina. Y vamos aprendiendo en esta fe. Dios le dice a Abraham, pondré mi pacto entre mí y ti. Así está escrito en la palabra. O sea, entre Dios y tú hay un pacto, hay una garantía, hay promesas desde Abraham hasta aquí. Porque hay quien ignora el Antiguo Testamento. Pero lo que está escrito se cumple en nuestras vidas. Entre Dios y nosotros hay un pacto eterno. Gloria al Señor. Que podamos conocer de esto y que podamos nosotros aplicarlo en nuestra vida. Saber que entre Dios y nosotros está su palabra. La misma palabra que Él le dijo a Abraham que la cumpliría está entre Dios y nosotros. Porque nosotros hemos creído en ese mismo Dios. Y ese pacto se debería de guardar por las generaciones. Es vivir, buscar, caminar con nuestro Señor, crecer en Él. Es lo que tenemos que hacer nosotros continuamente. Habrán muchos obstáculos, habrán dificultades, pero recuerda que el pacto con nuestro Dios
se basaba o se basa en que tú confías, tú eres fiel, tú esperas, tú permaneces. De eso se trata. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Anda delante de mí, sé perfecto. Es lo que Dios le dice a Israel. Pero Israel, en aquel tiempo Israel, hoy en día, la iglesia está en el lugar de Israel. Nosotros la iglesia. Israel quebró el pacto. Israel rompió el pacto. Dios le reclama a Israel y lo puedes encontrar en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, mismo Daniel. Y Dios también se lo dice por los profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. El Señor le reclama al pueblo. El pueblo había dejado de cumplir. Y cuando un hijo de Dios deja de cumplir aquello en lo que se comprometió con Dios o en lo que debería estar comprometido, generalmente es por dos cosas. Y es lo que la sociedad, en lo que la sociedad está metido para no cumplirle a nuestro Señor. Uno, la desobediencia. Pueblo desobediente, eso fue Israel. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, versículos del 15 al 68, te encuentras 54 versículos que te narran la maldición que viene al hombre por la desobediencia, las consecuencias que afectan a la humanidad por la desobediencia. Y eso fue lo que le pasó a Israel. ¿Cuántas cosas, cuánta maldición viene a la familia cuando se desobedece lo que está en la palabra de Dios? Lo segundo, en lo que la sociedad está, por aquello que dejó de cumplirle a Dios o por lo que no le quiere cumplir a Dios, es por desconocimiento. Hoy en día muchas personas desconocen lo que Dios hizo, todo lo que el Señor nos habla en la palabra, porque hay padres que prefirieron que sus hijos hicieran cualquier cosa menos que conocieran de Dios. Hay padres que conocieron de Dios y se apartaron, pero la Biblia nos habla en Oseas 4:6, dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no les importó el conocimiento que viene de Dios. Y dice la palabra: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Lo dice la palabra. Suena fuerte, claro que fuerte. ¿Cuántos hombres, cabezas del hogar, perdieron su familia porque desecharon el conocimiento de Dios? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas personas se quedaron sin proyectos, sin sueños, sin nada, por desconocer lo de Dios? Pero lo más terrible, por no transmitirle a los hijos. ¿Cuántos están en el lesbianismo, en el homosexualismo, en la drogadicción, en la prostitución, en la mendicidad, en la infidelidad en los hogares? ¿Cuánta maldad hoy en día en medio de la familia? ¿Sabes por qué? Porque prefirieron cualquier cosa y no el conocer, el conocimiento de la palabra de Dios. Dice el versículo: yo también me olvidaré de tus hijos. No permitas más que las tinieblas destruyan tu hogar. ¿Cuánta gente conoció de Dios y se apartó? Y toman las cosas de manera muy ligera. Alguien te lo tiene que decir. Y hoy el Señor te está diciendo: vuélvete a mí, porque quiero restaurar tu vida y tu familia. La sociedad hoy, como en aquel tiempo Israel, está distraída
está desviada, está desenfocada. Con cualquier cosa que las tinieblas ponen alrededor, cámaras, luces, acción, brillo, lo que el mundo ofrece. ¿Cuántas cosas? Aunque las redes sociales puedan tener sus cosas buenas, pero las tinieblas quieren usar muchas para destruir tu vida. ¿Cuántas cosas que parecieran buenas, las tinieblas engañan y buscan a ver cómo logran permear tu vida o tus hijos o tu familia? Para distraerte, para desviarte. Muchas personas confundidas hoy porque tienen que producir, porque tienen que conseguir mucho dinero para pagar muchas cuentas, dejaron lo de Dios a un lado. Si Dios no te ayuda, no te va a ayudar nadie. Deja cualquier cosa de lado, pero nunca lo de Dios. ¿Cuántas personas pasan horas hablando de lo que sea? Y Dios, ¿dónde quedó Dios? Y entonces, ¿qué viene? Desenfoque. La mira en cualquier lado, menos en lo de Dios. Como pasa hoy, le pasó a Israel en aquel tiempo. Distracción, desviación, desenfoque. Mi relación con Dios se basa en su palabra. Lo que dice su palabra, eso es en lo que yo debo creer. Y hoy, en quien me salvó y en quien tengo perdón de pecados, Jesucristo. Jesús le dice a los discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Quiere decir que todo aquello que te habla de un Dios, pero donde no está Jesucristo, es una secta. No permitas que te engañen, porque el único que te lleva a Dios es Jesucristo. La Biblia es muy clara y es la manera como yo accedo a la vida eterna. Mi Señor Jesucristo, en quien yo hoy debo creer. Les hablaba de un pacto. El pacto ayer te habla de una señal. Y esa señal era física. Era la circuncisión. Ayer la circuncisión. Pero hoy hay quien cree todavía que en la circuncisión, hoy, que es algo físico. En el antiguo pacto, la condición para acceder a ese antiguo pacto era creer en Dios. Confiar, creer, estar en nuestro Señor. Y la señal era circuncidar el prepucio. A los 8 días, todos los niños deberían tener un corte en el prepucio. Circuncisión del prepucio. Esa era la señal. El pueblo de Israel confundió las cosas. Pensaba que el pacto era un pacto de carne. Y dejaron de lado el corazón. No les importó el corazón. Ya no andaban, ya no se perfeccionaron más en Dios, ya no confiaron, ya no fueron más fieles, ya no esperaron más en Dios, ya no permanecieron. Parecido a hoy, ¿cuánta gente no permaneció en la iglesia? En lo que llamamos iglesia, en la congregación. ¿Cuántas personas ya no están? Aunque la iglesia somos nosotros, pero debemos hacer vida de iglesia. Después de la cuarentena, luego finalizando la pandemia, aunque muchos puedan decir que no ha terminado, pero ya los locales congregacionales están abiertos y mucha gente no permaneció.
Ese era el ser fiel a permanecer en Dios, que Él hará en mi vida. Ya no confiaron más, era esperar en Dios, que Él hará en mi vida. Mucha gente hoy en día dejó lo de Dios a un lado. ¿Sabe qué le pasó a Israel en aquel tiempo? Vino cautividad. Fueron llevados cautivos. El imperio babilónico. ¿Sabe lo que es hoy? La cautividad en lo que muchos están. Una cárcel espiritual donde las tinieblas le metieron. ¿Cuánta gente cautivo en los vicios? ¿Cuánta gente cautivo en los desórdenes sexuales, en la pornografía? ¿Cuánta gente bajo el sistema, bajo un imperio babilónico que opera hoy por medio de un sistema que quiere mostrar muchas cosas para llevarte a la cautividad? Entendamos que como ayer, hoy, mucha gente se olvidó del Señor. En aquel tiempo, los hebreos veían la circuncisión en ellos y se acordaban del pacto. Pensaban que era un pacto de carne, un pacto físico. A ellos no les dolió, a muchos no. Aquellos que fueron circuncidados de 8 días, les dolió más a sus padres que a ellos mismos. Y pensaban que solamente era lo carnal, lo físico. No les importó el corazón. Lo que Dios quería era limpiar el corazón de cada uno. Ese era el propósito, el plan de Dios en su pacto, la condición y la señal, creer y limpiar el corazón. Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Debe haber un derramar de sangre para quitar el pecado. En aquel tiempo, en el antiguo pacto, el corte. Pero luego, en el nuevo pacto y hoy, Cristo ya derramó su sangre por nosotros para quitar el pecado de nuestras vidas. Muchos podrían pensar, pero los israelitas no sabían que era el corazón. ¿Quién se los dijo? ¿Alguien se los diría? Sí se lo dijeron. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Moisés le habló al pueblo y Moisés le dijo: circuncidaos el propósito, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón. No endurezcáis vuestra cerviz. No sean cabezones. Entiendan que no es el prepucio como tal, es el corazón lo que deben circuncidar. Fue lo que le quiso decir Moisés en tiempos de la ley. El profeta Jeremías en el capítulo 4, versículo 4 también lo dice. En un tiempo tan difícil como hoy, de mucha perversión e incredulidad, Jeremías también le dijo que se cortaran, circuncidaran el corazón, que echaran de sí el pecado. Circuncidaos a Jehová, dice Jeremías. Quiten de vosotros el pecado, corten el prepucio del corazón, le dijo el profeta Jeremías. Pero el pueblo de Israel dejó eso a un lado. Dejaron de creer. No les importó el corazón. Hoy Jesucristo, nuestro Señor, nos introduce en el nuevo pacto
y quiere limpiar tu corazón. Seamos entendidos en lo siguiente. En el Antiguo Testamento entramos en el pacto al creer y la señal era circuncidar el prepucio. En el Antiguo Testamento era creer en el Dios de Abraham. Pero hoy es creer en Jesús y en el nuevo pacto. Nuestra fe es Jesús. Él nos introduce en el nuevo pacto y la señal es nuestro corazón rendido. Eso es lo que nuestro Señor espera de nosotros. El apóstol Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos del 25 al 28, Pablo lo explica. Oigamos lo que dicen estos versículos de Romanos 2, del 25 al 28. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La palabra de Dios aquí nos muestra, el apóstol Pablo dice que guardar su palabra es lo provechoso para nosotros. Obedecer, hacer lo que Dios dice en su palabra se aprende en el día a día. Y Pablo aquí resalta el no transgredir la palabra, sino el obedecerla. Tiene que ver lo de adentro con lo de afuera. Afuera yo obedezco, adentro mi corazón rendido. El pacto es creer hoy en nuestro Señor Jesucristo y la señal es mi corazón circuncidado, rendido a Jesucristo. El pacto, su condición, creer en Jesús. La señal es mi corazón circuncidado, rendido a Jesucristo. Ese es el llamado de todo cristiano. Todo cristiano ha sido llamado, oye, a lo que fue llamado, a creer en Jesús y a rendir su corazón, a circuncidar su corazón a Jesús. La carta a los Colosenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 11, él dice: en él fuisteis también circuncidado, en una circuncisión no hecha a mano, porque él echó de nuestro cuerpo pecaminoso carnal todo lo que no es de Dios. Él lo echó en la circuncisión de Cristo. Pablo está diciendo que Cristo quitó de nosotros el pecado y que nos limpió el corazón con su sacrificio. Gloria al Señor. Cuidemos ese corazón. ¿Y sabe cómo lo cuidamos? Con la verdad. La verdad de Jesucristo en su palabra. No sigas al hombre y a la mentira. La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 25. El capítulo 1 es uno de los capítulos más fuertes que hay en la Biblia en cuanto a lo que desagrada a Dios.
Y aquí Pablo le escribe a los romanos en el versículo 25 lo que más ocurre hoy en día en parte de la iglesia en cuanto al desagradar a Dios. Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Pablo está diciendo que el hombre que fue creado por Dios se está llevando la honra y hay quien le da culto. Eso no puede ser, porque ese hombre que tiene ese comportamiento, que está llevándose la honra para él, es mentiroso. Dice la Biblia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La honra y la gloria es a nuestro Dios, no al hombre. No puede haber culto a la personalidad, no puede haber honra al hombre. Por favor, entendamos, Cristo nuestro Señor está por encima de todo y es primero en nuestra vida. Claro que respetamos, claro que bendecimos a muchas personas en el nombre de Jesús, pero honra y gloria es a nuestro Señor. No confundamos las cosas. Esto se trata de creer y crecer en nuestro Señor. Creer y crecer dando pasos en fe. No lo sabemos todo, pero hay algo que sí tienes que saber, que hay que orar, que hay que leer la palabra, que hay que congregarse y hacer vida de iglesia, hay que dar testimonio, hay que orar glorificando a Dios primeramente y toda nuestra vida es glorificar a nuestro Señor. Ahí vamos dando pasos en fe, creer y crecer en Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ama al Señor para tenerle. Claro que sí. Juan 14, versículos del 15 al 17. Jesús le dice a los judíos, y ahí están sus discípulos, oyendo en primera línea, porque Jesús los discipulaba, les enseñaba. Ellos serían los pastores de la primera iglesia, los apóstoles de esa primera iglesia, de la iglesia primitiva. Jesús les está dejando la palabra a ellos y les habla a todos. Y Jesús les dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él os enviará, les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, o sea, ustedes sí le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Poderosa palabra. Jesús está diciendo, primero amémosle. Si le amamos a Él, eso es un asunto de fe, porque amar es obedecer, obedecer es guardar la palabra. Yo guardo en lo que yo creo, creer es fe, y tiene que ver con lo que Dios habló por medio de Jesucristo el Hijo y todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento. Entendamos esto, si yo guardo eso, si yo lo obedezco, yo soy de fe, porque yo creo. Si amamos a nuestro Señor, lo hacemos. Y entonces Él rogará al Padre y Él nos dará otro consolador. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Hay una promesa del que vendría, el Espíritu de verdad, viene a nuestras vidas. ¿A quién? A los que hemos creído en Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Ya lo tenemos, es una promesa, forma parte de lo que Dios promete para el nuevo pacto, para el antiguo pacto. Ya lo tenemos. Israel no lo tenía. Nosotros hoy en día somos aventajados. Gloria al Señor. Tenemos a Cristo y tenemos al Padre en la revelación del Espíritu Santo.
Todo lo que Jesús habló, el Espíritu Santo nos lo revela. Todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también nos lo revela. Porque Jesús también habló el Antiguo Testamento. Todo eso viene a nosotros. Como vino a los apóstoles en la primera iglesia, también viene a nuestra vida hoy, y eso es lo que nos debe sostener. Yo creo en mi Señor, esa es la condición del nuevo pacto, y yo rindo mi corazón, esa es la señal, mi corazón circuncidado ante mi Señor. Lo demás, todo lo demás lo va a hacer Él. Todo lo demás, cualquier problema familiar, problema económico, problema de salud, toda situación está en las manos del Señor. Humanamente no podemos, como no podía Abraham y Sara, el Señor sí puede. Dios te lo reveló por medio de su Espíritu. Pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Limpio o contaminado? ¿Te enfriaste? ¿Necesitas ser circuncidado? Una circuncisión en nuestro corazón marca un antes y un después. Tu vida no será igual. Aquel que se rinde al Señor es quien ha creído y es quien le ama. Para eso fuimos creados. Todo lo demás que el mundo coloca, incluyendo parte de la iglesia, eso está de más. Eso es cosa de los hombres. La palabra de Dios es sencilla y es poderosa para nosotros. ¿Qué lucha tienes hoy? Porque todos peleamos cosas, pero reconoce delante del Señor. Arrepiéntate de lo que tienes que arrepentirte y pide perdón, porque en Cristo hay perdón de pecados. El Espíritu Santo te guía a esa verdad. Jesucristo pagó un alto precio por ti, precio de sangre, para limpiar tu corazón, para salvación, para el pacto eterno, para la vida eterna. ¿Le aceptas? ¿Lo quieres? ¿Le crees? ¿Te rindes? Inclina tu cabeza. Amado Dios y Padre Celestial, yo he predicado tu palabra y tu palabra es verdad, precioso Dios. Amado Espíritu Santo, que nos convence, que trae a nosotros la revelación, que trae la frescura de la palabra. Precioso Dios, te adoramos y te exaltamos. Oro, mi Señor, para que cada persona que ha oído tu palabra, a los cuales tú los llamas, Señor, que se rindan ante ti, que crean, precioso Dios, y rindan su corazón, Señor, para que ellos puedan experimentar una vida de fe en el nombre de Jesús. Salvación, sanidad, liberación y restauración en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.